Les comento también entonces que nuestras conferencistas van a estar interactuando durante su intervención. Ellas son Alba Gómez, quien es directora en el área de servicios legales y tributarios. Ha apoyado temas tributarios con clientes de diversos sectores de la industria, específicamente retail y consumo, además del farmacéutico. Es abogada egresada de la Universidad de La Sabana, con intensificación en Derecho Económico y Comercial y especialización en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a invitar a nuestra conferencista Alba para que encienda su cámara y su micrófono y nos cuente cómo se encuentra la mañana de hoy. Bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que en esta horita que tenemos podamos hacer un recorrido de la reforma tributaria para revisar precisamente el tema del día de hoy, son los retos y oportunidades de este proyecto de ley. Perfecto. Recuerden que también nos acompaña Isabela Bello, es abogada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia y es miembro del equipo PwC desde el año 2017, donde ha prestado servicios de asesoría tributaria a diferentes compañías nacionales e internacionales. Igualmente, ha colaborado en la elaboración de estructuras de planeación tributaria local e internacional. Actualmente es gerente del equipo de consultoría tributaria. Bienvenidas, Isabela, ¿cómo está? Hola Carlos y todos, muy buenos días. Muy bien, gracias. Aquí muy entusiasmada de venir a contarles un poquito de cuáles son esos retos que tiene la reforma tributaria y cómo podemos empezar a abordarlos. Perfecto, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Ya vamos a empezar entonces con la presentación por parte pues también de ustedes y vamos a darles este espacio para que pues puedan trabajar hasta las 11:50 para tener 10 minutos para poder trabajar preguntas de nuestros asistentes. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Este espacio es todo suyo y nos vamos a encontrar más adelante para resolver las dudas de los asistentes. Adelante. Claro que sí, pues bueno, vamos entonces a iniciar, por favor, si quieres, movámonos al siguiente slide con el proyecto de ley de la reforma tributaria que ha sido denominada por el gobierno como esta reforma a la igualdad, para la igualdad y la justicia social. Aquí rápidamente para hacer una breve introducción sobre el tema, les traemos las cifras que se esperan recaudar, que están, digamos que en el proyecto de ley. Con esta reforma tributaria, el gobierno espera recaudar 25 billones de pesos y el recaudo va a estar distribuido como se muestra en este cuadro. Entonces, está concentrado principalmente en la tributación del impuesto sobre las rentas para las personas naturales y el impuesto al patrimonio. Allí vemos que el recaudo es del 32%. Sigue el recaudo con las modificaciones al impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. Allí está el tema del impuesto a los dividendos, que también lo vamos a ver. Se enfoca en capturar las rentas de los ingresos de las industrias extractivas. Allí se crean nuevos impuestos, se hacen unas modificaciones también al impuesto sobre la renta para este sector de la economía. Se crean unos impuestos saludables y ambientales, ya los vamos a ver, esto es 10%, y otras modificaciones está el 9%. Entonces, pues con esta introducción, damos inicio entonces a la charla, primero para decirles que vamos a compartir con ustedes las memorias, porque aquí vamos a abordar los temas principales, ¿sí? Solamente tenemos una hora y la verdad es que los cambios, digamos que son bien profundos. Entonces, cuando les compartamos las memorias, en la presentación al final van a encontrar un link donde está el resumen ejecutivo y detallado de esta reforma y pues que va a contener los temas adicionales que no vamos a abordar el día de hoy. Entonces, si quieres, vamos por favor, Camila, al siguiente slide y vamos a iniciar con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Aquí hay un punto muy importante para ya entrar en materia y es que en el proyecto de ley, en la exposición de motivos, se dice que estas modificaciones están en línea con las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión de Expertos. Digamos que estas recomendaciones dicen que la tributación tiene que estar concentrada principalmente en personas naturales, pero también reducir la carga, digamos que paralelamente de las personas jurídicas.
Esto no ocurre en este caso, se mantiene la tarifa general del impuesto de renta, más bien para el lado de personas jurídicas no ocurre, para personas naturales sí se incrementa, porque no se reduce la carga de tributación de las personas jurídicas, la tarifa general va a continuar en el 35% para las personas jurídicas, no se va a disminuir esta tarifa. Para las instituciones financieras, hoy en día tienen 3 puntos adicionales, siendo la tarifa efectiva el 38%, pero esta medida está contemplada de manera transitoria hasta el 2025. Lo que hace esta propuesta es que la tarifa del 38% quedaría permanentemente para este tipo de entidades. Tarifa progresiva para pequeñas empresas que alcanzaron a acceder a los beneficios de la tributación o de la renta progresiva de la ley 1429. Ya vamos a ahondar allí, digamos, qué va a pasar con estos, pero pues hay unas modificaciones. Se derogaría el régimen de las megainversiones, que tiene una tarifa especial del 27%, salvo que hayan suscrito contratos de estabilidad jurídica. También vamos a ver que hay unas modificaciones para la tarifa especial del 9%, esta desaparecería del estatuto tributario. También hay modificaciones en relación con las zonas francas y la tarifa de especial del 2% para el transporte marítimo se derogaría. Entonces, esto es, digamos, una visión macro de lo que ocurre en materia de impuestos sobre la renta, tarifas para personas jurídicas. Vamos entonces a entrar en cada uno. Vamos al siguiente slide, Camila, por favor. Digamos que en materia de zonas francas es importante primero hacer una introducción para ubicarnos en el tema, y es los tipos de zonas francas que existen actualmente. Hoy en día existen las zonas francas multiusuario o las llamadas zonas francas permanentes. Tienen una tarifa de impuestos sobre la renta especial del 20%, y todas estas zonas francas en general, para tener, digamos, el beneficio de la tarifa especial del impuesto sobre la renta y otros beneficios en materia aduanera, tienen que cumplir ciertos requisitos de calificación, realizar ciertos montos de inversión, de contratación de empleados, etc. También están las zonas francas permanentes especiales, en donde solamente existe un usuario, no varios usuarios dentro de la zona franca. Están las zonas francas transitorias y las zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta, que tienen una tarifa especial del 15%. Lo que se está proponiendo con esta reforma es que para que se mantenga esa tarifa del 20% para las zonas francas multiusuario, el gobierno va a emitir un decreto reglamentario para exigir un monto mínimo de exportaciones. Esto se ha criticado mucho porque digamos que viola otros convenios internacionales que prohíben el incentivo a las exportaciones. Pero está planteado de esta manera tanto para las zonas francas multiusuario como las zonas francas permanentes especiales. Y respecto de estas últimas hay una gran discusión de cómo se debe interpretar la reforma, porque en un parágrafo se dice que a partir del 2023 estas zonas francas permanentes especiales quedarían con una tarifa general, quedarían a la tarifa general del impuesto sobre la renta. Allí digamos que la discusión está enfocada a qué pasaría con las que ya están calificadas, si tienen una situación jurídica consolidada, qué pasa con las que están en trámite, etc. Entonces esto está aquí pendiente. Y por último, para las zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta, que como les decía, entre este periodo 2017-2019 tienen una tarifa especial del 15%, también se les exigiría un plan de internacionalización, es decir, un umbral mínimo de exportaciones para que continúen con esta tarifa especial. Si quieres, vamos al siguiente slide, Cami, por favor. Vale, esta modificación es transversal, aplica para todas las personas jurídicas residentes contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y es una limitación a determinadas deducciones, descuentos tributarios o ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. En la exposición de motivos se dice que estos incentivos que van o a empleados o a incentivar las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, a la capitalización, a inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, el gobierno no quiere eliminar todos estos incentivos en un 100%, pero sí pretende limitarlos.
no se limitan de manera general todos los descuentos, deducciones, sino solamente los 12 que están aquí mencionados en este slide. ¿Cuáles son? Deducciones por contribución a educación de los empleados. Recordemos que se creó en la reforma pasada un incentivo de acuerdo con el cual las empresas que paguen directamente educación a los empleados tienen derecho a tomar la deducción correspondiente y para el empleado no se considera ingreso laboral. Esto quedaría dentro de la limitación. Lo mismo que la deducción por financiación de estudios a trabajadores, el incentivo para la capitalización rural, el descuento tributario que existe actualmente por inversión, control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, la deducción por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, las donaciones que se hacen a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, la renta exenta para utilidades repartidas en acciones al trabajador, que hoy en día es considerado un ingreso no constitutivo. Todos estos 12 incentivos, ¿qué tendría que hacer el contribuyente si los toma en su declaración de renta? Tendría que sumarlos, los descuentos, las deducciones especiales, las rentas exentas y los ingresos no constitutivos y multiplicarlos por la tarifa de renta. A este valor le suman los descuentos tributarios y le resta el 3% de la renta líquida ordinaria. Si da un valor mayor a 0, entonces será un impuesto a cargo adicional que se va a sumar al impuesto sobre la renta a pagar. En resumen, lo que se trata con esta limitación es que estos 12 beneficios tributarios que están mencionados en esta diapositiva queden limitados al 3% de la renta líquida. Retos de esta modificación, principalmente, digamos que para las empresas que generan pérdidas es bastante injusto, no existe una previsión específica para las entidades que generan pérdidas, porque pues estas no tienen renta líquida. En consecuencia, este grupo de entidades que tienen pérdidas fiscales, como no tienen renta líquida, pues si llegan a tomarse alguna de estas deducciones o beneficios tributarios, pues eso se convertiría en un impuesto adicional. No hay, digamos, un régimen específico para este tipo de entidades, es la crítica que se ha hecho. Vamos al siguiente slide, por favor. Vale, también otra modificación transversal, es decir, aplica en general a todas las personas jurídicas, tiene que ver con una previsión relativa a la prohibición de tomarse como deducción los pagos por afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda de los accionistas que sean ajenos a la actividad productora de renta, gastos personales de los socios, etc. En las entrevistas que se han dado de esta reforma, lo que se ha dicho es que en las fiscalizaciones la DIAN ha identificado que las empresas, sobre todo familiares, incluyen como gastos de la compañía erogaciones que realmente no tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta. Aquí están, digamos, los ejemplos: afiliaciones a clubes sociales, gastos personales de los socios, gastos laborales del personal de apoyo. Realmente digamos que hoy en día tampoco es deducible si no cumple con el requisito de relación de causalidad con la actividad productora de renta, que son los requisitos generales que están en el artículo 107 del Estatuto Tributario, pero aquí se está pretendiendo incluirlos expresamente. Digamos que aquí la duda es, por ejemplo, si se le da una atención, un regalo, un incentivo a un cliente, que es normal, o por ejemplo el gasto por afiliación a clubes sociales se utiliza para la actividad comercial de la compañía. Por el artículo 107 generalmente esto era deducible si yo podía demostrar que todas esas erogaciones tenían relación con la actividad productora de renta de la compañía. Ahora, por expresa disposición legal, quedarían limitados, y adicionalmente hay una disposición en el Estatuto Tributario, que es el artículo 107-1, que permite atenciones a clientes. Entonces, el reto aquí es determinar cómo va a jugar esta nueva disposición con otras que sí permiten la deducción de ciertos tipos de gastos que tienen relación con la actividad productora de renta de la compañía. La siguiente modificación tiene que ver con el impuesto de industria y comercio.
Hoy en día es posible para los contribuyentes elegir si el impuesto de industria y comercio pagado durante el año o periodo gravable o devengado, según el caso, es deducible del impuesto sobre la renta o me lo puedo tomar como descuento tributario. Lo que pretende esta reforma tributaria, y perdona, y hago una aclaración, la deducción es del 100% del ICA pagado y el descuento hoy en día está en el 50%. La propuesta es derogar la posibilidad de tomar como descuento tributario ese 50% del impuesto de industria y comercio. Reto importante allí, ¿cuál es la diferencia de tomar el impuesto de industria y comercio como descuento o como deducción? Si el contribuyente lo toma como deducción, se le va a disminuir la renta líquida, ¿sí? Y la renta líquida es un parámetro de medición para poder tomar otros beneficios tributarios o minoraciones estructurales o otras limitaciones que están en el estatuto tributario. Ejemplo, la limitación de los gastos en el exterior, que no tienen retención en la fuente, tiene como punto de partida la renta líquida. Entonces, disminuir la renta líquida con el impuesto de industria y comercio disminuiría también el límite, o el límite sería, digamos, más pequeño o más exigente más bien para los gastos incurridos en el exterior. Lo mismo para calcular, por ejemplo, el impuesto, lo que se considera ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para repartir dividendos. Entonces, digamos que este cambio es muy relevante y aquí hay un gran nivel de recaudo. Finalmente, para solamente abordar los puntos más importantes, pues se deroga la posibilidad de tomar como deducción las donaciones que se hacían para combatir el COVID-19 o otras pandemias que se presentaran en Colombia. Si quieres, vamos adelante. Vamos al siguiente slide, Cami, por favor. Listo, vamos entonces ahora con el tema de ganancias ocasionales. Adelante, Isabela. Listo, gracias, Alba. Bueno, entonces, en temas de ganancias ocasionales, digamos que hay un incremento. Lo que está buscando la norma es que hoy esas ganancias extraordinarias, eso que se sale del giro ordinario de mis negocios o de mi cotidianidad, que hoy tributa el 10%, se va a incrementar. ¿Se va a incrementar en qué valores? Si soy una persona natural que no soy residente en Colombia, pues del 10 al 30, si soy una sociedad del 10 al 30, y si soy una persona natural me va a aplicar una tarifa progresiva que va a ser hasta el 39% dependiendo de dónde quede encasillado o el valor al que finalmente se dé esa ganancia ocasional. Este es uno de los cambios más fuertes que trae la reforma, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Si ustedes lo ven, estamos hablando casi en los casos de triplicar el impuesto, de pasar de un 10% a un 30% sobre esos temas extraordinarios, pero que también estamos seguros que va a ser objeto de modificación o por lo menos sí de debate en el Congreso de la República. Digamos que de forma extraoficial se ha hablado de llegar a un punto medio más o menos del 20%. Obviamente tenemos que esperar, pero lo que sí sabemos y lo que sí tenemos claro es que va a haber un aumento en esta tarifa de ganancias ocasionales. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Perfecto, entonces ya después de haber abordado el tema de ganancias ocasionales, quisimos, teniendo en cuenta el público que está atendiendo esta conferencia, hablar específicamente del tema de las pequeñas empresas. ¿Qué pasa? Hay pequeñas empresas que alcanzaron a acceder a un beneficio tributario que existió en el año 2012, si no estoy mal, por la ley 1429, que establecía una tarifa progresiva para pequeñas empresas que cumplieran ciertos requisitos. Esta tarifa progresiva fue establecida por 5 años y digamos que si uno hace la cuenta, estos 5 años acabaron en el 2016. En la reforma tributaria establecida en la ley 1819 del 2016, se dijo que estas empresas quedaban grabadas a la tarifa progresiva, pero se les sumaba el 9%. Si bien la mayoría de estas empresas ya terminaron este tema de progresividad, la ley dispone que aquellas pequeñas empresas
que durante todo el tiempo de la progresividad hayan generado pérdidas fiscales, la tarifa especial empieza a regir desde el momento en que generen rentas líquidas. Entonces todavía puede que hayan algunas pequeñas empresas que tienen este incentivo, y pues esta tarifa progresiva que está en el artículo 240 quedaría derogada. Creemos realmente que en este caso hay una situación jurídica consolidada y se les debería respetar la progresividad, pero es importante tener en cuenta y analizar en cada caso si se cumplieron los requisitos establecidos en la ley. Entonces, para los que accedieron a este beneficio, tener en cuenta que va a desaparecer esa tarifa progresiva del artículo 240, pero si ya cumplieron todos los requisitos, debería respetarse su situación jurídica consolidada. Vamos al siguiente slide, por favor. Ahora, hablando también de pymes, queremos recordarles que actualmente existe, para quienes no lo conocen, un régimen de tributación que se denomina el régimen simple. Rápidamente, para ubicarnos en el tema, a este régimen pueden acceder aquellas pequeñas empresas o personas naturales empresarias cuyos ingresos no superen las 100.000 VTs. Digamos que hay otros requisitos, pero principalmente debe tratarse de una pequeña empresa o una persona natural comerciante que no cumpla, que no supere este tope de las 100.000 VTs y pues que no trabaje bajo una relación laboral, sino trabaje como independiente, como empresario. ¿Qué beneficios tiene este régimen? Y aquí digamos que hablando de retos y oportunidades, vemos una oportunidad para quienes no han pensado inscribirse en el régimen simple y trabajan como independientes o tienen una pequeña empresa. El régimen simple integra varios impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto de industria y comercio. Si ustedes se inscriben en el régimen simple, no tendrían que presentar declaración de renta ni declaración de impuesto de industria y comercio, sino estos dos gravámenes se integran dentro del régimen simple. También quienes se inscriben en el régimen simple no están sujetos a retención, no son agentes de retención, salvo el caso de pagos laborales, tienen un descuento tributario respecto de los aportes parafiscales que hagan para sus empleados y los aportes a la seguridad social, y un descuento adicional del 0,5% de los pagos que reciban de manera electrónica. Este régimen, digamos que su nombre viene a que simplifica la manera de calcular el impuesto. ¿Por qué? Porque en el impuesto sobre la renta es posible tomar costos, deducciones, rentas exentas, ingresos no constitutivos, de acuerdo a todas las reglas que están en el estatuto tributario. El régimen lo que dice es, básicamente, tome sus ingresos brutos y réstele estos descuentos tributarios que acabamos de ver y multiplíquelo por una tarifa especial. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la empresa que usted tenga, va a ser conveniente o inconveniente inscribirse en el régimen simple. ¿Por qué? Porque en el impuesto sobre la renta sí es posible depurarlo, restarle costos, deducciones, descuentos tributarios, rentas exentas, etcétera, mientras que en el régimen simple no es posible, se tributa sobre los ingresos brutos. ¿Dónde está la diferencia? En la tarifa. La tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas, ya lo vimos, es 35%, y para personas naturales, pues va progresivamente subiendo la tarifa en la medida que sube los ingresos, llegando incluso hasta tarifas del 39%. En el régimen simple de tributación, ya lo vamos a ver, las tarifas son reducidas y la máxima, si no estoy mal, está en el 14%. Entonces, si su empresa no tiene un porcentaje de utilidades tan grande, sí es conveniente incluirse en el régimen simple, o más bien el rango de utilidad los costos más bien y deducciones que estén soportados en factura no son tan importantes. Es importante, es necesario que usted evalúe la conveniencia de incluirse o inscribirse en este régimen. Vamos al siguiente slide y vemos cuáles son los cambios del régimen simple. Entonces, para atraer a más personas a inscribirse en este régimen, se modifican varios aspectos. El primero es que se reducen las tarifas del último tramo para todos los grupos. En este régimen simple hay 5 grupos de contribuyentes, ya lo vamos a ver en el siguiente slide, pero el primer cambio es que se reducen las tarifas. Segundo cambio, correlativo a la reducción de tarifas para el impuesto anual, se reducen también las tarifas de un anticipo que se tiene que liquidar de manera bimestral. Siguiente cambio, para que se entienda cumplida la obligación de presentar la declaración y el anticipo en este régimen simple, se requiere de pago. Es decir, si yo presento la declaración
pero no realizó el pago correspondiente, la declaración se entiende como no presentada. Como les decía, hay diferentes rangos tarifarios dependiendo al grupo al que pertenezca el contribuyente y se incluye, la reforma propone incluir un nuevo grupo que es para la educación y la salud, que tiene tarifas que empiezan en el 4,1 y terminan en el 6,5. Que si es una persona natural la que está inscrita en el régimen simple, quedarían sometidos al impuesto al patrimonio. Ya lo vamos a ver al final, que este régimen, este impuesto al patrimonio aplica no solamente para contribuyentes de impuestos sobre la renta, sino para regímenes sustitutivos. El tema de ganancia ocasional, pues así como para todos aumentan las tarifas de ganancia ocasional, para los del régimen simple también. Y continúan los descuentos tributarios y el ICA se sigue integrando en el régimen simple. ¿Cuáles son las modificaciones a las tarifas? Que creo que pues aquí está la oportunidad. Vamos al siguiente slide, por favor, Camila. Y revisamos. Entonces, como les decía, son diferentes grupos para pertenecer al régimen simple y cada grupo tiene una tarifa. Están tiendas pequeñas, actividades comerciales, actividades de servicios, restaurantes y la última que se pretende incluir es educación y salud. Entonces, aquí en este slide presentamos cómo se reducen las tarifas. Como les digo, pues se los vamos a compartir. Se los vamos a compartir a ustedes para que dependiendo la actividad que ustedes realicen, puedan comparar si realmente les conviene inscribirse, pero pues aquí está, digamos, el resumen a grandes rasgos. Vamos al siguiente slide, por favor. Vale, aquí terminamos en el régimen simple. Ahora vamos a revisar cuáles son los cambios en materia de tributación internacional. Gracias. Entonces, en temas de tributación internacional vamos a tener 3 propuestas que está haciendo esta reforma fiscal. La primera tiene que ver con un concepto de sede efectiva de administración. Recordemos un poquito que la sede efectiva de administración es ese criterio que nos permite traer y tratar como una compañía colombiana para efectos fiscales a compañías que han sido incorporadas bajo leyes extranjeras. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que si, por ejemplo, tenemos una compañía que se constituyó en BVI o en Panamá o en Ecuador o en cualquier otro país con otras leyes, es una compañía que se registró allá, pero que cumple con unas características que la norma denomina sede efectiva de administración, esa compañía para efectos fiscales se va a tratar como si fuera una compañía colombiana, bien sea como si fuera una SAS, como si fuera una limitada o aquel tipo societario que mejor se adecue a lo que digamos es su esencia en el país de afuera. Entonces, hoy el criterio de sede efectiva de administración me habla de que yo voy a traer esas compañías extranjeras a Colombia cuando es Colombia en donde se toman las decisiones materiales o decisivas necesarias para el desarrollo de la compañía. Entonces, cuando hoy cambiamos la norma o cuando se trata de buscar cambiar la norma lo que está tratando de ver es que ya no van a ser estas decisiones de carácter necesario, de carácter decisivo, sino que vamos a pasar a las gestiones del día a día, todas aquellas decisiones que se van tomando para el funcionamiento de la compañía y que no necesariamente tienen esa característica de decisiva y necesaria. Entonces, esto es una ampliación del concepto de sede efectiva, va a hacer que obviamente muchas compañías de afuera terminen tratándose fiscalmente como compañías colombianas, porque realmente el criterio que está buscando la reforma es un criterio en el que ya no le va a importar la materialidad de esas decisiones, sino el hecho de que se tomen de forma concurrente y que sean ordinarias en el giro de negocios que se está desarrollando. El segundo cambio, y podemos pasar al siguiente slide, tiene que ver con un concepto totalmente novedoso en nuestro sistema colombiano y se ha denominado presencia económica significativa. Este concepto de presencia económica significativa es un concepto que se aleja realmente de lo que la OCDE nos está proponiendo o está proponiendo a nivel internacional, ¿sí? El concepto de presencia económica significativa, si bien no es nuevo dentro de las distintas legislaciones y otros países como Israel, India y Nigeria lo han adoptado, sí es novedoso en el contexto de Colombia porque nosotros siempre habíamos apuntado a cumplir los objetivos y a seguir los lineamientos que la OCDE nos daba.
Y en esta ocasión sucede todo lo contrario. De hecho, cuando uno se va a la exposición de motivos, refiriéndose al concepto de presencia económica significativa, reconoce que se va a alejar completamente de la OCDE, reconoce que se está alejando de los pilares 1 y 2, reconoce que realmente aquí hace una ruptura completa con lo que se está planteando a nivel mundial, y lo hace porque considera el gobierno en su exposición de motivos que esas ideas o que esa búsqueda que la OCDE está tratando de hacer a través del pilar 1 y 2, el impuesto mínimo global y otras consideraciones, pues están muy lejanas a cumplirse, están muy lejanas a que los países realmente las puedan aplicar, están muy lejanas a que finalmente sí pueda generar esa tributación que se está esperando en los distintos países según el provecho que se está tomando de los mismos, y por eso toma la decisión unilateralmente el gobierno de crear este concepto de presencia económica significativa. Entonces, con ese contexto, ahora sí digamos, ¿qué es la presencia económica significativa? Es un nuevo nexo causal para la generación de ingresos de fuente colombiana. Hoy, en Colombia, las personas que son no residentes, y por personas me refiero tanto a entidades como a personas naturales, solo tributan por lo que se conoce como sus ingresos de fuente nacional. Y hay un listado de qué son ingresos de fuente nacional, siendo la regla general pues los servicios que se prestan en Colombia, los bienes que se prestan en Colombia, y algunas ficciones que trae la norma sobre extraterritorialidad, como son el caso de servicios técnicos, asistencias técnicas, consultorías, servicios administrativos, regalías, en los cuales lo que se ha dicho es, si bien materialmente ese servicio se puede estar prestando fuera de Colombia, como su consumo y su provecho se está dando dentro del país, pues por un criterio de carácter subjetivo, yo finalmente Colombia termino estableciendo que tengo la potestad para gravar dichas rentas. Bajo ese criterio, ¿sí?, el concepto de presencia económica significativa crea un nuevo nexo que no está asociado a que el servicio se preste en Colombia, a que el bien se venda en Colombia, a que el servicio finalmente, si bien no se preste en Colombia, se consuma en Colombia, sino que está asociado a unos criterios nuevos que trae la norma basados en 3 elementos. El primero tiene que ver con ingresos que se obtengan de personas en Colombia. Y miren que la norma habla de personas, la norma no termina diciendo residentes fiscales en Colombia, como por ejemplo si lo hace para el caso de IVA, cuando se interpusieron las reglas de IVA por servicios prestados desde el exterior, sino personas. Entonces ahí surge la primera duda, ¿qué tipo de personas? ¿Personas naturales, personas jurídicas o personas ambas naturales y jurídicas? Frente a las cuales yo tenga negocios que me representen un umbral de alrededor de 31.300 VTs, que eso realmente es un umbral muy bajito para transacciones internacionales, eso es un umbral que son menos de $300.000 y que realmente va a generar que muchas personas que hacen negocios con personas en Colombia terminen inmersas dentro de este concepto de presencia económica significativa. El segundo criterio tiene que ver con un criterio de presencia digital o asociado al dominio.co, ¿sí? Entonces se habla de que si yo tengo un dominio o hago negocios a través de un dominio que esté en Colombia o que termine en .co, asociando el .co a Colombia, entonces automáticamente eso me genera un concepto de presencia económica significativa en Colombia. Claro, ahí hay muchas críticas y yo creo que este es uno de los espacios que podemos hablarlo, y es el .co no significa .colombia. El .co es un dominio que va mucho más allá de eso, que puede ser .corporation, una cantidad de situaciones que no necesariamente están asociando a que ese sitio web sea un sitio web colombiano, y de esa manera, digamos que ahí se ha suscitado muchas críticas, y uno de los puntos que creemos que seguramente se va a modular en el debate es el alcance de esta idea de grabar un sitio solamente porque termina o tiene como dentro de sus terminaciones el .co. Y el tercer requisito tiene que ver con que yo utilice o aproveche el mercado colombiano. Pero miren que la norma ni siquiera ahí está pensando en que yo tenga ingresos asociados al mercado colombiano, sino simplemente porque yo potencialmente publicite en el mercado colombiano y llegue a más de 300.000 personas, y además mis precios se muestren en pesos colombianos, pues me va a tratar de generar
una presencia económica significativa. Entonces miren que son criterios supremamente amplios en los que puede caber una cantidad de servicios, no solamente servicios digitales, sino servicios normales, hasta y como también importaciones de bienes. Entonces si yo hoy entro a un sitio web en el extranjero y compro un bien y resulta que ese sitio web termina vendiéndole a usuarios colombianos más de $300.000 en mercancía, pues estaría en el primer requisito porque la norma habla de bienes y servicios. Realmente esta norma creemos que le hace falta mucha carne, por así llamarlo, mucho contenido para poder entender qué es lo que está buscando. Lo que informalmente ha hablado tanto ministro como director de la DIAN es que su idea o la concepción de esta norma no es tratar de gravar la importación de bienes, ni tratar de grabar absolutamente todos los servicios, sino que es una norma que se ha pensado en temas de servicios digitales, pero frente a la cual realmente creemos que sí hace falta muchas precisiones que seguro se darán en el marco del debate y del nuevo texto que se proponga a través de las comisiones conjuntas. ¿Qué pasa si yo tengo presencia económica significativa? Pues la norma como está planteada hoy dice que si mi pagador es un agente de retención, pues me va a retener al 20%. Si mi pagador no es un agente de retención, entonces ahí empiezan a surgir un montón de capsulitas y dudas en las que nos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Me toca venir a registrarme? ¿Esto va a ser en sentido estricto un establecimiento permanente? ¿Voy a tener que llevar contabilidad? ¿Voy a tener que presentar todos los impuestos? ¿Voy a tener que hacer un registro? ¿O cuál va a ser ese mecanismo a través del cual el Estado va a procurar que se pueda recaudar ese impuesto de este nuevo nexo que se está creando? La norma pues da a entender que se va a tener un establecimiento permanente, pero luego sale una ventanita y nos dice que la DIAN va a ser la encargada de reglamentar cómo va a ser el proceso de retenciones cuando el pagador sea una persona natural. Entonces, pues ahí como que hay un mix y estamos a la expectativa y a la espera de cómo se empieza a desarrollar esto en el marco de los debates. Lo que sí es cierto es que este es un concepto novedoso al cual tenemos que estar muy atentos porque negocios que hoy no tienen una presencia fiscal en Colombia, muy seguramente a partir del próximo año van a empezar a tenerla. Y el tercer punto es un punto que también ha sido de alto conocimiento y podemos pasar a la siguiente diapositiva y de alto debate y tiene que ver con el impuesto a los dividendos. Es un cambio realmente en las tarifas del impuesto a los dividendos en el cual se está planteando que para efectos de las personas naturales y las personas jurídicas extranjeras la tarifa del dividendo se incremente del 10 al 20%. Entonces mire que es un duplicar el impuesto. Lo que genera y lo que ha sido muy cuestionado porque cuando se mira una tasa corporativa del 35% más una tasa impositiva a nivel del accionista del 20%, pues estamos hablando de una tasa consolidada demasiado alta y que nos está dejando por fuera de estándares de competitividad en la región, ¿sí? Por eso también es uno de los puntos que inclusive ya el ministro públicamente salió y dijo, entendemos que la combinación de 35% y 20%, 35% a nivel de las compañías, 20% a nivel del accionista, es una combinación muy alta que puede tener un impacto en la inversión extranjera y estamos dispuestos a revisarla. Ese dispuesto a revisarlas no nos han dado luces respecto a qué es dispuesto a revisarlo, si están dispuestos a mantenerla en el 10, si están dispuestos a un 15, a un 20, pero digamos que ahí está el debate y seguramente sí habrán cambios, o sea, el peor escenario que tenemos es un 20%, pero la expectativa es que ya con las palabras del ministro y con esa connotación de la competitividad, pues se vaya o se realice una disminución en esta tarifa. Y el segundo cambio en dividendos tiene que ver con las personas naturales residentes. Hoy, cuando una persona natural recibe un dividendo, tiene una tasa plana del 10%, siempre que ese dividendo supere las 300 VTs. Entonces, realmente, si supera los 300 VTs, que son alrededor de 11 millones y medio, 11 millones 300, entonces grava sus dividendos a una tasa del 10%. No importa si lo que recibe por dividendos son 11 millones 300 o si lo que recibe por dividendos son 1.200 millones de pesos. Todo está grabado a una tasa plana del 10%. Eso va a cambiar. Las personas naturales ahora residentes vamos a tener que someter ese ingreso por dividendos a una tarifa progresiva que puede llegar hasta el 39%, va a tener un grado del 0 hasta el 39%, dependiendo del monto por el que yo reciba de dividendos, pues eso va a estar grabado. Obviamente, y aquí me voy a adelantar con una pistica, algo que Alba ya les va a contar sobre las personas naturales, con el tema de que adicionalmente no va a ser solamente el ingreso por dividendos el que me va a sumar en la totalidad de llegar hasta la tarifa del 39, sino cualquier otro ingreso. Entonces, pues, el impacto en personas naturales sí se espera que sea fuerte, porque seguramente
rentas que estaban grabadas al 10, pues van a sufrir modificaciones y van a poder terminar estando grabadas en niveles muy, muy altos, hasta el 39%. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces ahora vamos a entrar en personas naturales. En personas naturales, los cambios realmente son unos cambios que cuando uno los mira no son muy difíciles de explicar, pero cuando vamos a ver ahorita los ejemplos numéricos, vamos a ver que son cambios bastante impactantes en la tributación que tenemos. Entonces, lo primero tiene que ver con pensiones. Este ha sido un tema altamente debatido y altamente público, y es que las pensiones, por regla general, están exentas del impuesto sobre la renta. Lo que está planteando la reforma es que el umbral de las pensiones que están exentas se va a disminuir de 12.000 VTs al año a se va a disminuir a 1.790 VTs, ¿sí? Entonces, eso nos da como resultado que lo que va a poder estar exento de pensión son alrededor de 68 millones de pesos. Y cuando uno divide eso por 12, pues el resultado es que más o menos las pensiones o el valor de la pensión que va a estar exenta, dependiendo de si el pensionado recibe 12 o 13 mensadas, es alrededor de 5.600.000, ¿sí? Ustedes han oído que tanto ministro como director de la DIAN, como ponentes del proyecto, han dicho públicamente que no se va a gravar o no va a ser más oneroso ningún impuesto sobre personas naturales que reciban pensiones o salarios por debajo de los 10 millones. Y me acaban de oír a mí decir que hablamos de 5.600.000, ¿sí? ¿Qué pasa? Realmente, aunque el umbral de la renta exenta está en 5.600.000. Lo que pasa es que la diferencia entre los 5.600.000 y los 10 millones no le daría al pensionado para tributar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él llevara ese valor, el excedente que le da sobre lo que es renta exenta, a la tabla llegaría a un 0. Por ende, no va a tributar, ¿sí? Por eso es que ellos hablan de que al final son 10 millones lo que no tiene ningún impuesto. Es cierto, técnicamente si el pensionado solo se gana 10 millones de pensión al mes, no tiene treceava mesada, solamente tiene sus 12 mesadas normales, y no tiene ningún otro ingreso, efectivamente él no va a tener que tributar, porque si bien su renta exenta son solo 5.600.000 aproximadamente al mes, la diferencia no le va a dar para generar un impuesto de renta. Pero aquí es donde viene la parte como un poquito tricky, y es que si el pensionado llega a tener cualquier otro ingreso adicional, no importa por concepto de que ganancia ocasional, vendió una casa, vendió un carro, vendió un mueble, o tiene un apartamento y lo tiene alquilado, o tiene cualquier otro ingreso o presta un servicio ese año, así sea muy chiquito ese ingreso, así sea 1 millón de pesos más, automáticamente, como todo se suma, ya no estamos hablando de una renta para pensiones, una renta para, sino que todo se suma, lo que va a generar es que ese pensionado va a tener que gravar su pensión, incluyendo ese pedacito que excedía los 5.500.000, 5.600.000 a los 10 millones. Entonces aquí digamos que es un poco compleja la situación, porque sí es cierto, o sea, quiero ser clara que cuando el gobierno sale y dice un pensionado de 10 millones de pesos no va a pagar, es teóricamente cierto. El pensionado que se gane 10 millones por 12 mesadas y no haga absolutamente nada más, no reciba un ingreso ni un peso más, él no va a pagar impuesto de renta. Va a tener que declarar, otra cosa que tampoco se ha dicho, va a tener obligaciones formales, pero no va a tener que pagar un peso de renta. Pero si ese mismo pensionado de los 10 millones de pesos se gana ese año cualquier ingreso adicional, ese pensionado sí va a tener que pagar. Y cuando haga su cálculo y ya supere el tope para pagar, el pedacito que estaba entre la diferencia de los 5.600 y los 10 va a estar sometido a impuestos sobre la renta. Entonces, digamos que esa es como la primera consideración que tenemos que tener en pensiones.
La segunda consideración que hay que tener en pensiones es que hay una modificación que antes no, o que hoy no tenemos en nuestro estatuto tributario, y es que esta renta exenta de pensiones era para pensiones que se otorgaban por fondos colombianos, llámese fondos públicos o fondos privados. Ahora se está planteando la posibilidad de que no solamente sea para fondos públicos o privados, sino también para fondos en el extranjero. Entonces es un poquito también como tratar de que, pues, pensionados en otras partes vean a Colombia un país atractivo para venir a retirarse, y por qué no, pues eso dinamiza la economía colombiana. El tercer punto, que ya lo mencionamos, la renta de pensiones pasa a formar parte de la cédula general, entonces se suma con todo para poder llegar a mi impuesto y la tabla. Y viene una pregunta, y es si los límites generales de las deducciones aplicarían a las pensiones. La respuesta del gobierno pareciera ser que no, que son especiales, porque donde aplicáramos este límite, entonces ahí las pensiones de 10 millones sí estarían grabadas, porque solamente podrían tomar como renta exenta el 40%, es decir, 4 millones. Bien que ya ahí habría un pequeño problema, porque hablábamos de que el tope de la renta exenta en pensiones era 5.600.000, y si son 5.600.000, pero solamente es el 40% de mi ingreso y gano 10, o bueno, tengo una pensión de 10, pues no me darían los números ni los cálculos. Esto también creemos que el gobierno seguramente lo organizará a través del debate en el Congreso. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En términos generales de las personas naturales, digamos que la esencia del sistema cedular o de las canasticas que tenemos se mantiene, pero con la salvedad de que, si bien se mantienen en su depuración individual cada una, al final, cuando quiero determinar mi tarifa, me toca sumarlas todas. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es un poco más ilustrativa. Y adicionalmente, todos los beneficios que tenemos como personas naturales se mantienen. Y digo se mantienen porque sigue siendo exento los aportes a la AFC, sigue siendo deducción de costos, los temas de medicina prepagada, todos los beneficios que yo tengo como persona natural se mantienen. Y se mantienen, pero se limitan. Esa es la clave. Si ustedes comparan la reforma que se presentó en el gobierno anterior, que fue parte del estallido social o la razón del estallido social, con esta reforma, se van a dar cuenta que realmente la diferencia sustancial es que en personas naturales, aparte de bajar un poquito el umbral de tributación, la reforma anterior decía adiós a los beneficios, nada de AFC, nada de medicina prepagada, nada de esas cosas. Esta reforma dice no, se quedan, pero se quedan con unos topes chiquitos. ¿Y cuáles son esos topes? Lo que podría ser una persona que gane 10 millones de pesos. Hasta ahí se queda. Entonces, lo que hace esta limitación de los alivios tributarios es que, si yo era una persona que tenía ingresos superiores a los 10 millones de pesos y llevaba mis alivios tributarios al máximo, era una persona súper juiciosa y ahorraba en la AFC, tenía medicina prepagadas, tenía dependientes, y demás, mandaba al fondo de pensiones voluntarias para llegar al tope, ¿sí? Que era el 40% de mi salario. Ahora, pues de nada me va a servir, de nada a nivel fiscal, ¿sí? De nada me va a servir, porque lo máximo que yo voy a poder depurar, lo máximo que yo voy a poder tomar como alivio es ese 40%, teniendo como base un salario de 10 millones. Todo lo que supere, pues simplemente va a estar grabado. Entonces, al limitar esos topes de los alivios, pues lo que pasa es que mi renta líquida gravable crece. Al crecer mi renta líquida gravable, yo me veo forzada a llevarla a la tabla, y cuando la llevo a la tabla, en la tabla muy probablemente, si estaba tributando en una tarifa del 33, puedo pasar a una tarifa del 35. ¿Por qué? Porque pues no solamente me limitan los beneficios, sino que al limitarme los beneficios me aumenta mi renta, y por ende mi ingreso es más alto, mi ingreso gravable, y mi tarifa puede ser superior, ¿sí? Entonces, como que tengo un doble castigo como persona natural, limitación a los beneficios, que conlleva un potencial aumento en mi tarifa de renta. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Isabela, qué pena interrumpirte. ¿Podremos ir cerrando ya el tema para darle espacio a las preguntas? Claro que sí, esa es la idea. Otra de las modificaciones que tenemos en personas naturales tiene que ver con la adición de costos y gastos para las personas independientes.
Ahora se me permite que ellas puedan tomar como una presunción el 60% de sus ingresos brutos. Entonces, esto sí es positivo para las personas naturales porque les facilita el tema de la determinación de sus impuestos sobre la renta. Realmente estos son los cambios, digamos, significativos en personas naturales. La reforma obviamente trae otra cantidad de modificaciones y de nuevos impuestos que pues por razón del tiempo no podemos abordar. Pero pues la idea de este espacio de preguntas es que si quieren ver algún tema en particular, pues podemos mirarlo sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias Isabela, Alba, por toda la información. Gracias, pues obviamente por actualizarnos en este tema tan importante. Antes de ir con nuestras preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos a participar de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que la opinión de ustedes es importante con esta idea que siempre tenemos de traer los mejores profesionales junto a los temas de actualidad, esos a los cuales usted quieren ponerle el ojo, la mira y quieren empezar a aplicar también en sus negocios, en sus empresas o en sus futuros emprendimientos, en este caso también para su vida personal. Entonces vamos avanzando con la participación de este sondeo y vamos a ir ya con lo que serán las preguntas en estos minutos que nos quedan hasta las 12 del mediodía para obviamente resolver, despejar las dudas que todos ustedes tengan respecto a este tema tan importante. Entonces la invitación para que participen del sondeo y ya en contados segundos vamos a ir con preguntas para nuestras conferencistas del día de hoy, quienes obviamente nos han actualizado en este tema tan importante. Bien, vamos avanzando unos segundos más y vamos a volver con ellas para resolver las dudas que ustedes tengan, que han tenido pues a lo largo de esta conferencia. Bien, cerramos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por estar ahí con nosotros. Y la primera pregunta que nos dejan en el chat es, ¿cuáles son los mayores riesgos que pueden afrontar las pymes con esta reforma tributaria? Alba. Sí, mira, realmente el riesgo o más bien la limitación en materia de personas jurídicas es la limitación a los costos y deducciones que les mencioné. Creo que el reto más importante para las pymes es evaluar la conveniencia a inscribirse en el régimen simple de tributación. Serían, digamos, los cambios más grandes como personas jurídicas, la limitación a los costos y deducciones y el impuesto a los dividendos para los accionistas de las pymes. Con lo cual, la oportunidad allí, la invitación es evaluar la conveniencia de inscribirse en el régimen simple de tributación. Isabela. Sí, yo creo que lo que acaba de mencionar Alba es clave, nuestra invitación es que en todo se tiene que buscar una oportunidad. La oportunidad aquí es ver si valdría la pena el régimen simple, si valdría la pena apostarle a este sistema unificado o si simplemente mis condiciones me permiten seguir bajo el modelo actual en el que tributo, digamos, por la tarifa general del 35%. Perfecto, Isabela. También preguntan aquí en el chat, nos dicen, ¿qué resaltan en cuanto al tratamiento que le da la reforma a las pequeñas y medianas empresas? Isabela primero. Triste. Yo creo que la respuesta es que todos esperábamos que esta reforma trajera tarifas diferenciales. En campaña se anunció mucho ese tema, en campaña se hablaba muchísimo de una disminución a la tarifa general del impuesto sobre la renta y además de tarifas diferenciales que pudieran cubrir las pequeñas y medianas empresas. Lastimosamente no, finalmente en el proyecto de reforma no quedó. Cuando se le preguntó al ministro, pues, por qué en campaña se había anunciado tanto este tema y finalmente no quedó, su respuesta fue que el régimen simple era la solución. Por eso creo que la invitación de la pregunta anterior a revisar si el régimen simple realmente es la solución, que puede que sí sea la solución para muchas compañías. Alba. El micrófono, tienes desactivado el micrófono. No, ahora sí ya te estamos escuchando. Les decía que estoy de acuerdo. Miren que la reforma pasada o en el proyecto de ley al menos, sí se establecían tarifas progresivas para las pequeñas empresas.
Y también el gobierno anunció mucho que nos íbamos a alinear con las recomendaciones de la OCDE y lo que les contaba de la comisión de expertos de bajar la tributación a las personas jurídicas, pero desafortunadamente esto no se vio. Entonces allí está el impacto para las personas, para las pymes y también de acuerdo con reiterar la invitación a evaluar si les conviene o no inscribirse en el simple. Perfecto, Sobre Alba, todo, una cosa correcto. allí, Sí. sí, y es sobre todo las personas, los comerciantes que no están inscritos como personas jurídicas, sino desarrollan su profesión como personas naturales, es bien importante que evalúen la conveniencia de inscribirse en el simple porque las tarifas de tributación de personas naturales van hasta el 39% y lo que se puede tomar como costo o deducción está bien limitado con las modificaciones también que mencionaba Isabela. Todas estas obligaciones formales que existen este año del ecosistema de facturación electrónica hacen para los pequeños empresarios cada vez más difícil la gestión tributaria, con lo cual, pues el régimen simple podría ser una buena opción. Perfecto. Nos preguntan también, por ejemplo, Oscar Beltrán, ¿cómo ha influido en este momento la transformación digital en las pymes respecto también al tema tributario? Bueno, allí, aunque esto no es parte de la reforma tributaria, varios puntos para resaltar. Lo primero es el impuesto de industria y comercio. Digamos que realmente el tema de territorialidad en las actividades digitales es un tema de controversia en la actualidad. No lo toca la reforma, por lo menos para los residentes. Isabela ya explicó que para los no residentes, que no es el caso de las pymes que realicen actividades digitales, pues va a haber un nuevo concepto de establecimiento permanente, pero para las pymes esta reforma en materia digital no trae grandes cambios. Importante resaltar de este año, no de esta reforma, sino temas de este año, los municipios han modificado acuerdos municipales para considerar que la territorialidad del ICA está en la ciudad donde existe el consumo para los servicios digitales. Dos, ponerse en línea con el tema de la facturación electrónica. El hecho de prestar servicios digitales no implica exonerarse de esta obligación. Creo que son los dos puntos que yo resaltaría para este año, pero reitero que para las pymes, servicios digitales, no hay modificaciones en el proyecto de ley al menos. Isabela. De acuerdo con lo que menciona Alba, yo creo que la transformación digital no solamente es para las pymes, es para todos. La DIAN le está apuntando a muchos sistemas electrónicos. Eso es, pues, es una oportunidad para las pymes. También ha generado sistemas gratuitos que pues, nos permiten dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones. Entonces, la reforma no se mete con estos temas, no los va a cambiar, pero pues sí hay una gran presión por parte del gobierno por seguir trabajando en estos temas electrónicos, facturación, documentos, soportes y demás. Y creo que ahí es donde todos tenemos que trabajar. Perfecto. Isabela, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y tanto Alba como yo estamos pendientes cualquier duda o tema adicional que quisieran tratar. Perfecto. Alba, muchísimas gracias por toda la información y por contarnos un poco más acerca del impacto de la reforma tributaria. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les reitero que vamos a compartir las memorias a través de la TIMPYME para que todos tengan acceso a los detalles. También contarles, Ivana, va a estar al final de las memorias, que en Price tenemos un periódico totalmente gratuito, tributario, para todas las pequeñas empresas, para que ustedes todos los días reciban noticias de carácter laboral, tributario, aduanero, cambiario, societario. Y finalmente, decirles la importancia de tener un estatuto tributario por cada periodo grabable. El otro año las normas van a cambiar, pero la declaración de renta del próximo año se va a hacer utilizando el estatuto tributario de este año. Entonces, a las personas de la TIMPYME que asistieron a esta conferencia les vamos a dar un código de descuento para el estatuto tributario de PwC para que lo tengan en cuenta y vean el código también en las memorias. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Perfecto. Bien, a ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Los invitamos a que continúen con nosotros en nuestras charlas empresariales, que son los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía. La próxima charla que tendremos vamos a hablar de flexibilidad, trabajos híbridos, la tendencia empresarial. Bien, en nombre de la Fundación IPIMES y LatinPyme, Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.